37. Sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó a que nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estando asombrados en gran manera, estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Vamos a detener ahí nuestra lectura. Por cierto, no di la bienvenida a las personas que nos visitan. Sean todos bienvenidos. Sí, todos bienvenidos. Estoy viendo a mi hermana Gloria. Le damos la bienvenida. Nuestro hermano Temo estuvo aquí entre semana y tenía yo la esperanza que estuviera hasta hoy para que nos predicara, pero tuvo que irse antes. Bueno, pero todos sean bienvenidos. Bueno, tenemos este pasaje. Es el único, el Evangelio de Marcos es el único que lo narra. A veces los evangelios narran un mismo evento desde diferente perspectiva, pero aquí tenemos esta narración de este milagro única en el Evangelio de Marcos. La semana pasada pudimos ver que el Señor está por terminar su ministerio en Galilea, en el mar de Galilea, y había subido hacia el norte, a la región de Tiro y de Sidón, y había atendido las necesidades de los gentiles. Ahora regresa. Claro que en el regreso no está todo narrado, porque hay unos eventos que los otros evangelios narran, como la confesión de Pedro de camino a Galilea otra vez. Pero aquí nos encontramos con el Señor nuevamente haciendo el oficio para el cual el Padre lo había enviado. Y hoy le he titulado yo a este sermón, todo lo ha hecho bien. Esas fueron las palabras de la multitud. La multitud, cuando empieza el Evangelio de Marcos, están sorprendidos porque él habla como quien tiene autoridad y no habían visto esa autoridad en su enseñanza y en los milagros que él hacía. Las alabanzas que nosotros tenemos en el Evangelio de Marcos proceden de las personas que han sido beneficiadas por su gracia y por su misericordia. Ellos hacían una distinción muy específica de la vida de Cristo. Los otros religiosos y seres humanos, el sacerdocio falible y humano era débil. Se tenía que reemplazar ese sacerdocio humano. Los sacerdotes representaban al pueblo con Dios, intercedían, pero estaban rodeados de debilidad, dice la carta a los Hebreos. Y la debilidad era tal que ellos mismos tenían que presentar sacrificios para no ser consumidos por su propio pecado cuando se acercaban a Dios para interceder por otros. Pero aquí tenemos las frases de los gentiles a los cuales Dios en Cristo los había bendecido. Todo lo ha hecho bien. ¿Sí? Cuando yo estuve en secundaria, normalmente no fui un buen estudiante diligente, no lo digo para gloriarme, pero recuerdo muy bien que teníamos un maestro, muy buen maestro de español, que era una persona que era muy abierta ante el grupo, al final en secundaria. Era el hombre bien sarcástico, pero tenía un método muy bueno para enseñar. Pero era un hombre que nos humillaba a todos los alumnos. ¿Y saben cómo lo hacía? Calificándonos audiblemente.
Eh, Pérez Martínez, 0. Si se sacaba 0, 0. O X, ¿no? Y era algo, aunque yo estaba acostumbrado a que el hombre era bromista, y sí me podía cuando él decía mi calificación, ¿verdad? Martínez partida, X, ¿verdad? Una espantosa X, ¿verdad? Pero él decía, y era muy buen maestro, y nos calificaba audiblemente a todos lo que sacáramos. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos calificados en nuestra caminar con Dios en nuestra vida audiblemente? ¿Qué se diría de nosotros? ¿Qué dirían las demás personas acerca de nuestra caminar con Dios y de nuestra respuesta y de nuestro testimonio cristiano? ¿Cuáles serían las palabras de otras personas hacia nosotros? Nosotros debemos recordar que aún los propios escritores de la Biblia se definían ellos mismos como personas ciegas en ciertas áreas. ¿Quién puede entender sus propios errores?, decía el salmista, ¿verdad? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Hay un título que he mencionado decenas de veces, que nunca leí el libro, me interesó leerlo y comprarlo en las librerías cristianas. ¿Cómo sería mi iglesia si todos fueran como yo? Así se llama el título de la iglesia. ¿Cómo sería mi iglesia si todos fueran como yo? Bueno, pues algunos diríamos que se cerró ciertos domingos y no hubo nadie, porque no tenemos el compromiso de estar con el Señor. U otros diríamos, en nuestra iglesia no hay reunión de oración, porque no le tengo dado el valor a la reunión de oración, porque no voy o porque eso. Bueno, el asunto es que si nosotros fuéramos calificados por los demás en nuestro andar, en nuestro caminar, ¿cuál sería la definición que se haría sobre nuestro caminar cristiano? Bueno, la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Eso es claro. Sin embargo, las Escrituras hablan, el apóstol habla en su primera carta a los Corintios acerca de que un día nosotros llegaremos con Dios a entregarle cuentas, llamado el tribunal de Cristo, ¿verdad? Nosotros, para que cada uno reciba según haya hecho, sea bueno o sea malo. Y no podemos negar esas realidades. Y aquí tenemos la voz del pueblo acerca de la persona de Cristo. Todo lo ha hecho bien. Y eso es una salvación para nosotros. Eso estamos en Él, ¿verdad? Y gracias a que Él todo lo ha hecho bien, es que yo tengo una esperanza de ir a la gloria. Tu esperanza de la gloria nunca podrá radicar en tu comportamiento ni en lo que haces. Estará en aquel que todo lo ha hecho bien y lo hizo por ti y para ti. Tenemos este texto que vamos a desarrollar brevemente. Vamos atrasados en nuestro servicio. Y tenemos aquí a Cristo, pues, nuestro Señor bendito, salir de tierra gentil allá al norte de Galilea y regresa. Pasa por Sidón y llega otra vez al mar de Galilea y atraviesa la región de Decápolis, donde había liberado a aquel hombre, o cerca de donde había liberado al endemoniado gadareno en el capítulo 5, que termina predicando en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él, con el endemoniado que fue librado. Y entonces él regresa y pasa por Decápolis, normalmente ocupado por gentiles, y está ofreciendo ahí su misericordia. Las personas saben de él. La fama de nuestro Señor era tan grande en este tiempo, y para este texto
que él no podía pasar desapercibido. A veces se quería retirar a una casa, lo encontraban en las necesidades que tenía la humanidad y él los atendía. La fama de Cristo ya había cobrado una trayectoria pues muy firme. Y así sucede, llega a la región de Decápolis y en el versículo 32 le traen a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. ¿Sí? En el Evangelio de Marcos tenemos varios casos donde las personas llevan a otras personas a Cristo. Tenemos varios casos. Iniciando el Evangelio, unos llevaron a un paralítico y lo metieron por el techo de una casa, ¿lo recuerdan? Y él atiende la necesidad y sana a aquel hombre y lo sana y le perdona sus pecados. Había venido un leproso a él en los primeros versículos del Evangelio de Marcos y le rogó, si quieres, puedes limpiarme. Bueno, lo que quiero enfatizar es que todos los encuentros que voy a mencionar, en todos aparece la palabra ruego. El leproso le rogó a Cristo, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo dice que lo tocó. Un leproso no se podía tocar según las leyes ceremoniales. Y Cristo se identificó con él, cargando su lepra, lo toca y el hombre queda limpio. Es tal vez por eso que le están llevando a este sordomudo para que lo toque, ¿verdad? La fama de Cristo. Había él caminado y una mujer dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto, quedaré limpia. Sí, la gente había comprendido que estaba siendo visitada por el Hijo de Dios. En Marco 2 le habían traído un paralítico, 4 hombres, y por la fe Dios actuó. Jairo buscó al Señor y se postró también, dice literalmente, y le rogaba que sanara a su hija. No era una necesidad personal, era la necesidad de su hija. La semana pasada vimos la necesidad de la mujer sirofenicia, de que su hija estaba atormentada y el Señor atendió la súplica. Y así estaba actuando el Señor. ¿Cómo sanó? Porque la vez pasada me di cuenta que no terminé el pasaje, ya tarde. ¿Cómo sanó el Señor y cómo liberó a la hija de la mujer cananea sirofenicia del demonio? Ve, y como creíste, te sea hecho. Ni siquiera tuvo que ir, ni siquiera tuvo que tocar, ni siquiera tuvo que reprender. Simplemente el acto de su voluntad, como cantamos el primer coro, Dios poderoso, a distancia, sanó a la hija de la mujer sirofenicia. Todos estos, hermanos, y culmina con este acto también, son actos donde se ve involucrada la necesidad del hombre y la fe. ¿Sí? Y Dios en Cristo está atendiendo las necesidades de aquellos que han tomado el cuidado de comprender las necesidades que tienen. Yo me pregunto, hermanos, yo me hago estas preguntas. ¿Qué está pasando con nuestra fe? Tú tienes hijos que no son creyentes y no te está interesando, no estás comprendiendo el asunto que está sobre sus vidas, que se cierne sobre sus vidas. Tienes amigos y parientes no creyentes y están a un paso de que les llegue la muerte y sin Cristo serán condenados eternamente. El hacha está puesta, dijo el Señor, ¿verdad? Para que simplemente sea cortada, sea movida la guadaña y sea cortada la hierba. Eso es como una comparación de que es cuestión de que Dios le deje de dar la vida a alguien para que enfrente su destino eterno. Y vemos que Dios, el Hijo, sí se interesó en atender las necesidades de terceros, ¿sí? La necesidad de la hija de Jairo, la necesidad de la mujer sirofenicia buscando el rostro
del Señor para interceder por otros. El corazón de los que están buscando al Señor en estos momentos y en estos eventos son corazones sensibles hacia la necesidad de otros. Lo único que priva a un creyente para no interesarse por la salud espiritual y el destino eterno de otro que está relacionado con él de alguna forma, trabajador, amigo, hijo, es el egoísmo puro, el egocentrismo puro. Viviendo para sí mismos todo el tiempo y no viendo las necesidades de otros. Puede ser la característica de un creyente, ¿verdad? Cuando vemos aquí el ejemplo, y deberíamos tener toda la esperanza de que Dios atiende las necesidades de terceros a través del que está dispuesto. Señor, mi hijo, Señor, mi hija, aquí te traemos a este sordomudo. No sabemos si eran parientes o no, pero hombres estaban preocupados y comprendían el corazón de Cristo. Y se lo llevan. La fe de ellos, ¿verdad? El hombre pues no oía, no sabía cuándo Cristo iba a pasar. Si le decían ahí viene, pues no oía, tenían que hacer otro esfuerzo y llevarlo prácticamente de la mano a buscar a aquel del cual había profetizado Isaías, que cuando viniera el cojo saltaría y el mudo hablaría y el sordo oiría. Las profecías acerca de Cristo. Se daban cuenta de que Él estaba allí. Isaías había profetizado de Él, que cuando viniera y estuviera en Sión, el cojo saltaría, el mudo hablaría y el sordo escucharía. Y ya estaba sucediendo eso y los hombres pudieron comprender el poder y la gloria del Mesías. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos tan ciegos al poder y la gloria de este Cristo resucitado, que nos ha salvado y que ha venido a nuestro encuentro y que está con nosotros? Lo único que nos limita a imitar el ejemplo de ellos es nuestro egocentrismo, centrados en nosotros mismos, sin ver las necesidades de otros, como estas personas que eran gentiles. Le traen a uno que era sordo y tartamudo, versículo 32. Y ahí está otra vez la palabra, le rogaron. La actitud correcta, le rogaron que pusiera la mano sobre él, como cuando tocó al leproso, como cuando una mujer lo tocó a él. Ellos decían que lo toque y se va a revertir el daño. Versículo 33. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos. Parece ser que escupe en su mano y toca con su dedo la lengua de este hombre. ¿Se han preguntado la razón por la cual el Señor hace esto? Él podía sanar a cualquier persona diciendo la palabra, es más, pensándolo, y no estoy diciendo nada equivocado. Pero bueno, este hombre no oía. Y el Señor lo toma aparte y tiene un cuidado de él. ¿No le asombra, hermano, que si usted se arrodilla un día, como promete el mismo Señor en el Evangelio de Mateo, en la oración del Padre Nuestro, que si usted lo busca, Él lo va a atender personalmente? Cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te bendecirá. ¿Sí? ¿No le asombra que nada más usted está a un paso de querer cerrar la puerta y ponerse a orar y buscar el rostro de su Padre? Lo va a atender. ¿Puede un ser humano tener una mayor bendición que Dios lo atienda? El Dios que creó todo cuanto existe, lo atienda, que lo quiera atender. Aquí vemos el corazón del Señor tomando a este hombre aparte y haciéndole ver, bueno, no sé tal cómo se desarrolló esto. Lo que existe es que le puso sus dedos en los oídos. Pues él no oía, ¿verdad? Sabemos eso.
y luego le toca su lengua con saliva, el Señor, como diciéndole, te voy a abrir yo, el Hijo de Dios, tus oídos, ¿verdad? Recuérdenlo, él no podía oír. O sea, por eso ese evento, ¿no? Meter sus dedos en los oídos y hacer eso. Soy el que está prometido, ¿sí? El Mesías. Y lo hace. Trata con misericordia a este hombre. Lo toma parte de la multitud a solas, lo atiende, su necesidad, y levanta sus ojos al cielo, como lo hizo siempre, dependiendo del Padre, y en un gemir o un suspiro profundo, en el dolor del propio hombre, sordo y tartamudo, ora a su Padre y levanta sus ojos y le dice, Efatá, ábrete. La soberanía y el poder de Cristo estaban ahí presentes. Ábrete. Y el hombre empieza a oír y a hablar. ¿Será que el Señor atenderá las necesidades de nuestros seres amados si nos acercamos en fe? ¿Podrá el Señor tener misericordia y salvar a nuestros hijos de la posición en la que están como enemigos de Dios? Si le buscamos, atenderá nuestro clamor. Si nos interesamos en bendecir a otros. Al instante, versículo 35, se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Cuando el Señor hace algo, sobre todo en las sanidades que tenemos en el Nuevo Testamento, lo hace bien y perfecto, hermanos. Cuando el Señor salva a un pecador y le cambia el corazón, lo hace de forma perfecta. No a medias como los sanadores que se proclaman, ¿verdad? Él podía hacer que una mano creciera, porque Él es Dios. Y todo lo que hacía, según los que vieron los milagros, lo hacía bien y perfecto. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. Compadeciéndose del necesitado. Y les dice que no se lo dijeran a nadie, pero mientras él más lo decía, ellos más lo proclamaban. El Señor normalmente, desde los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, tenía como su principal objetivo predicar el Evangelio del Reino. Pero en ese predicar, pues mucha gente necesitada se acercó a él y recibió la sanidad. Pero no es el énfasis, la sanidad del ser humano, como algunos grupos hoy proclaman. El énfasis y el mensaje principal en las Escrituras es la salvación eterna del hombre. La sanidad no garantiza la fe. 10 leprosos fueron sanados y solo uno regresó. Y el Señor, allí en el propio Evangelio de Marcos, los primeros capítulos, venían a buscarlo para la sanidad. Y él en ocasiones se escabulló y dijo, no, es necesario que predique el Evangelio del Reino, que predique la palabra en otras partes. Y él, obviamente, si quisiera predicar el Evangelio en algún lugar, iba a ser apretado por las masas para recibir la sanidad y le limitaban el ministerio de la predicación. No sé si me explique, ¿sí? Porque ahí lo apretujaban y todos querían su sanidad y todos querían ser bendecidos de aquel azote que pudiesen tener. Y pues esa es la razón por la cual el Señor, creo yo, que les dice, no lo digan. Él tenía un plan, él tenía un propósito que el Padre le había dado, y al aglomerarse la gente para recibir la sanidad, pues era lento su desplazamiento a otras partes. Pero finaliza pues el versículo 37 de la siguiente forma: y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún
a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Para dar una aplicación a esto, hermanos, y como inicié hoy, ¿verdad? ¿Qué se diría de nosotros si fuéramos calificados como personas y como creyentes? ¿A Dios le importa en realidad que nosotros seamos personas espirituales, maduras, comprensivas de la razón que ha sucedido, de lo que ha sucedido, mejor dicho, en nuestra vida cuando Él nos salvó? Dios quisiera que nosotros comprendiéramos la profundidad de la redención y uno de los objetivos que Él ha querido en nosotros cuando nos salvó y unirnos a una iglesia. La proclamación del reino ahora la hacen los discípulos, nosotros. Somos ahora los labios del Señor, los pies del Señor, las manos del Señor, la voz del Señor. Y quiere obviamente que nosotros demos fruto, lo dijo bien claramente, ¿no? Yo los elegí para que vayan y lleven mucho fruto. Y cuando los creyentes somos irreflexivos en nuestro estado espiritual, desinteresados, fríos, como que no estamos honrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Grande salvación que ha traído el Señor a nosotros. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento con el cual quisiera que culmináramos. Está en Génesis, capítulo 32. Génesis capítulo 32. Ahí, por favor, si puedes sostener, apartarlo, porque quiero leer dos versículos que vienen en el 47 y luego regresamos al 32. ¿Sí lo tiene? Bueno, 47, 7. Si puede guardar ahí un separador en el 32. Vamos a concluir con esta reflexión. Bien, voy a dar lectura. Génesis 47. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón como patriarca, ¿verdad? Y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Aquí tenemos a un hombre que fue medular en los planes de Dios, pero que él hizo una reflexión al final de su vida. Y la quiero parafrasear. He vivido mal mi vida. Pocos años y malos han sido mis años. Y así fue, hermanos. La vida de Jacob así fue. Todo el tiempo haciendo trampa. Todo el tiempo con recursos humanos. No lograba comprender la bendición de ser un elegido de Dios. Dios lo había elegido a él. Lo había bendecido al extremo. Todo lo había hecho mal, por decirlo así. Y yo quisiera que reflexionáramos y tuviéramos este contraste, ¿verdad? Para darle la importancia y el peso que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Yo le diría, hermano, desde mi corazón,
termine bien su caminar y su carrera. Hay muchos ejemplos en las Escrituras donde las personas empezaron bien y terminaron mal. Acabo de leer en mi devocional el libro de Jueces. Empezaban bien y terminaban mal. Aún Gedeón, sus hijos. Sansón, ¿cómo concluyó? Bendecido por Dios, menospreciando los dones y el llamado, tirándolo por la borda y morir de una forma trágica cuando Dios lo bendijo y lo escogió para un ministerio específico. Y aquí vemos a Jacob resumiendo al final de sus años, son pocos y malos los años. Pero yo le diría a usted, hermano, acérquese al que todo lo hace bien. Acérquese como esta multitud que buscó al Señor y logró comprender que Él todo lo hace bien. Nuestra vida no podrá caminar en un fruto y en un resultado de bendición a otros, a nuestra propia alma y a nuestro propio corazón, como dijo mi hermano Mario, separados de Cristo. Porque Él todo lo hace bien. Él vivió bien, Él obedeció a sus padres bien, Él murió bien, Él obedeció bien al Padre y por Él somos salvos, porque todo lo hizo bien. Porque murió en aquella cruz y rechazó el no morir en la cruz cuando el Padre le había enviado a morir por nosotros, a hacer la obra que me enviaste que hiciera. Todo lo hizo bien. Y si nosotros quisiéramos decir en un futuro, o que se dijera de nosotros que hemos hecho las cosas bien, o medianamente bien, es porque estamos al lado del que todo lo hace bien. Fíjese, esa fue la reflexión de Jacobo. Los años de mi peregrinación son pocos y malos. Pero había un evento, o sea, aquí tenemos a un Jacob honesto, ya espiritual y transparente, que está reconociendo sus faltas. Hasta antes, unos años antes, él que iba a reconocer, estaba ciego él. Todos los privilegios que Dios le había entregado, todas las bendiciones que Dios le había entregado, para él no eran claras. Hasta que tiene un encuentro con el ángel del Señor. Eso está en Génesis 32, a donde los quería llevar. Y ahí sí vamos a concluir nuestro sermón el día de hoy. Génesis 32, rápidamente lo voy a leer, es del 22 en adelante. Voy a dar un poquito el contexto y ahí vamos a concluir. Jacob había pasado toda su vida mal, sacando ventaja de los demás, haciendo trampas, esto, aquello. Se robó la bendición de la primogenitura. Era un hombre tremendo, Jacob. Había huido, se enamoró de una persona y el suegro no se la dio, le dio otra. Era un desastre la vida de Jacob. Bueno, pero la mía no es mejor que la de él, ¿verdad? Ni la de algunos de nosotros. ¿Quién sabe qué se va a decir al final de nuestra vida, de nuestro caminar con Dios? Pero este hombre no había sido un hombre espiritual. Había sido un hombre llevado por su vista, por lo que alcanzaba a ver. Y Dios, vaya que lo había bendecido y le hablaba el Señor, pero no se le daba. Y en una de esas trampas que él había hecho, y quería regresar con su hermano a la tierra, que ya no quería huir, y él va temeroso, al otro día puede morir, va al encuentro de su hermano al cual le había robado la primogenitura y le había prometido que lo iba a matar, y ahí va toda una crisis este hombre, ya casi al final de su vida también. Y bueno, él decide, bueno, ya estoy cansado de esto, y va. Y en ese caminar se encuentra con Dios, mejor dicho, Dios lo encuentra a él. Versículo 22, capítulo 32, versículo 22.
Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó, los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, o sea, el hombre o el ángel, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te dejaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame ahora a conocer tu nombre. ¿Para qué me preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy los israelitas no comen del tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Jacob había emprendido ya su caminar y se encuentra no menos con Dios. Dios, en ese amor que tenía por él, no lo iba a dejar así, y se encuentra con él. Aunque nosotros nos quisiéramos alejar de Dios, hermanos, y tener una vida de improductividad, por decir así, Dios no nos va a dejar. Su misericordia es tan grande que va a venir a nuestro encuentro. Y viene y se encuentra con Jacob y empiezan a luchar, ¿verdad? Y el hombre, que teológicamente es el Señor Jesucristo, cualquiera lo puede comprobar, dice que nomás le tocó. Estamos hablando del mismo que sanó al sordomudo. Es el mismo. Y nomás le dio un toque en la cadera y se la dislocó. Sí. Pero lo que estaba haciendo Jacob era lo siguiente: se había dado cuenta de que hasta ahí su caminar había sido pésimo. Pésimo para con Dios. Y ahora él quería la bendición de Dios, la aprobación de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que por un momento no lograba alcanzar el corazón del Señor hasta que insiste por la bendición, ¿verdad? No, Señor, aún de las migajas yo quisiera tener algo, ¿verdad? Y aquí Jacob le está diciendo: no te dejaré si no me bendices. O sea, llega un punto en que el ser humano o el creyente se da cuenta de que su caminar no ha sido el correcto delante de Dios. Y llega un pesar a su alma que lo va a inclinar a pedirle a Dios que eso cambie. No te dejaré si no me bendices. Jacob había querido la aprobación de su papá, ¿verdad? La bendición de su papá. No la tuvo. Había querido la aprobación de la mujer a la que amaba y no la tuvo, le dieron otra. Y luego hasta que le dieron a la que amaba. Pero se dio cuenta él que en realidad lo que necesitaba era el amor de Dios, la aprobación de Dios. La aprobación de los seres humanos no vale mucho. En realidad lo que busca un ser humano que anda así como Jacob es el amor de Dios. La aprobación de Dios. Yo les he dicho que ese fue mi testimonio. Lo que hice en mi pecar, siempre lo hice porque yo quería ser aceptado por otras personas. Si llegué a probar droga, a hacer esto, aquello, nunca fue por un sentido propio que yo quisiera hacer aquello. Yo siempre quería ser amado, aceptado por otros.
y me di cuenta que eso no tiene valor. Lo que tiene valor es ser amado por Dios. Y Dios amó a Jacob y para bendecirlo, ¿cómo dice? Lo desyuntó, lo tocó. Dios pudo haberlo matado ahí, porque ya venía el alba y él sabía que nadie puede ver a Dios y vivir. Y este ángel, que no es más que el Señor Jesús, se va para preservarle la vida al propio Jacob, pero lo bendice ahí. Jacob no había hecho las cosas bien, pero se encontró con aquel que todo lo hace bien. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos, en nuestra relación con el Señor y el fruto que hemos de dar como maridos, como esposa, como creyentes, como hermanos? Bueno, gracias a Dios que tenemos al que todo lo ha hecho bien. Y bendito su nombre que lo ha hecho bien. Y bendito su nombre que nos ha salvado y murió por nosotros en esa cruz. Y como Él todo lo hace bien, ha prometido que si nos acercamos a Él, tendremos fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. La contraparte, unidos a mí, podéis hacer la voluntad de mi Padre. Vengamos al Señor, hermanos. Pongamos atención a nuestro caminar, pongamos atención a nuestra vida espiritual. A Dios le interesa. Seamos personas de fe, que tengamos el interés de procurar hacer aquello para lo cual Dios nos escogió y nos incrustó en la iglesia. Y uno de los propósitos que Dios tiene para con nosotros es bendecir a otros, hablarles a otros. Ese es el mayor legado y tesoro que tiene la iglesia. No es un trabajo para un pastor o un evangelista, es un trabajo que Dios ha dejado para una iglesia local. Proclamar el nombre de aquel que todo lo ha hecho bien y todo lo va a hacer bien y que tiene un corazón para salvar a aquellos que están lejos de él. ¿No le da gusto, hermano, que usted es salvo y acepta a Dios por aquel que lo hizo bien? Porque si fuéramos evaluados nosotros en voz alta, aquí se nos calificara, bueno, gracias a Dios que no es así, sino que estamos en Él por Cristo. Vamos a ponernos de pie para agradecer al Señor Jesucristo lo que hizo por nosotros. Señor, te queremos dar muchas gracias en esta tarde. Te alabamos, Señor, porque en nuestra mente puede quedar ese renglón donde está citado en el Evangelio de Marcos, que Él todo lo ha hecho bien. Vivió en humildad, sujeto, en obediencia perfecta y amorosa a ellos, y no solamente a ellos, sino a su Padre Celestial. Fue como el hijo mayor que nos protegió, que recibió el impacto de nuestra condena, compasivo, un perfecto libertador. Vino a redimirnos, a ponerse en nuestro lugar, a defendernos del enemigo, a recibir la justa ira que merecían nuestros pecados. ¿Y cómo no podríamos decir nosotros, gracias, Padre, porque todo lo hizo bien por nosotros? Todo lo hizo perfecto. La forma inclusive en la que nos ha salvado es perfecta, bien y amorosa. Él no vino a morir en esa cruz con una actitud en la cual no pudieras tú ser honrado. Cuando se le describe como el buen pastor que buscó a las ovejas perdidas, que no éramos otros más que nosotros, nos colocó en sus hombros, en sus lomos, y gozoso regresó a incrustarnos en el redil. Él murió por nosotros y lo hizo de una manera correcta. De tal manera que podemos acudir a Él y te damos gracias, Padre, porque
Dice tu palabra que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, allá en el libro de Hebreos. Inclusive vive en tu presencia, Padre, para interceder por nosotros. ¿Qué más podremos decir de nuestro bendito Señor? Ayúdanos a ser reflexivos, ayúdanos a ser creyentes espirituales, ayúdanos a comprender el plan por el cual nos has escogido y nos has incrustado en tu iglesia, en tu cuerpo. Y danos, Señor, la gracia, la alegría y la esperanza de que siempre que nuestros pies resbalen o yerren nuestro caminar, sabemos dónde tenemos a alguien que ha hecho bien las cosas, a alguien que nos puede restaurar, a aquel que murió en nuestro lugar. Es en su nombre que te damos la gloria y las gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Estamos despedidos. No solo quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna, oh no, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar nuestro corazón. Oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Quiso tener nuestras vidas